escuadra y el compás de la organización masónica que controla el mundo. Y dentro de eso le da la silla de Abraham, el gobierno de la silla de Abraham, y le manda un papa al final de los tiempos. En el momento exacto que se marca la fecha, cuando el águila, estamos hablando del águila imperial, tenga en su pico un olivo. Esto significa que llega un papa que tiene símbolo de olivo. En ese momento. Luego lo vamos a ver, no se les olvide que la lectura es en el momento que el águila tenga en su pico un olivo. Y ahí entenderemos entonces estos símbolos de Nostradamus. Pero en medio de todo esto, se generan dos estados de guerra, los musulmanes y los cruzados, que son los que van a desatar la tercera guerra mundial en este momento. Los cruzados entonces serían los judíos, los que hicieron las cruzadas hace muchísimo tiempo, precisamente para defender a Jerusalén. Y los musulmanes que entonces se arman para una guerra que está ahorita prácticamente en el horizonte. Todo esto sucede precisamente cuando se esté dando la llegada de la última flor. Y creo que ustedes tienen un librito por ahí que se llama La Última Flor, que tiene que ver a su vez con la llegada de uno de los testigos del Apocalipsis. Y tiene que ver a su vez con la llegada del triunfo de Israel sobre las naciones por poco tiempo. Establecen su tercer templo y muere el gran imperio que está aquí mostrado por Nostradamus. Esto es lo que los europeos no quieren que se les interprete. Porque si se interpretan estos símbolos con su aplicación, en ese momento las estructuras que gobiernan al mundo comienzan a caer. No me queda duda de que Nostradamus era un verdadero profeta. Desde mediados de los años 1500, sus predicciones se han vuelto ciertas una y otra vez. Recibí una llamada diciéndome que quizá había un libro perdido de Nostradamus que había sido hallado recientemente en la Biblioteca Pública de Roma, así que me emocionó mucho la idea de que pudiera ser cierto. El libro perdido de Nostradamus entonces desnuda la verdad oscura, algo que nadie ha querido entender, pero más que nada, no han querido ver. Nostradamus lo desnuda. El Vaticano y la Iglesia de Roma está gobernada por demonios. Eso no se puede escribir en una cuarteta. La religión católica y todo lo que está detrás de ellos está gobernada por demonios. Ese es el Espíritu Santo de ellos. Pero no solamente, estos son máscaras de payasos. Les presentan a ustedes una mascarada de religión. Nostradamus es crudo y real en sus gráficos. Y luego entonces Nostradamus muestra que es el Vaticano, un dragón. Ese es el Vaticano, no un papa, el Vaticano. Que quita de en medio de sí al comunismo ruso en la época. Y entonces este es Karol Wojtyla. Al mismo tiempo el Vaticano peleando contra la Rusia de la época. Recuerde que ese papa hizo eso, peleó contra Rusia del momento. Pero a su vez, el Vaticano, siendo el papa, este símbolo nos dice eso, es el que gobierna la vara de la flor de lis y controla el águila imperial. Como tal estamos hablando del símbolo que está en el billete de $1, el águila. Y el águila son los gobiernos del mundo norteamericanos y europeos, las 7 cabezas de la bestia del Apocalipsis. Nostradamus entonces comienza a descubrir la verdad terrible, la verdad oscura que nadie quiere entender. Porque ¿cuánto hace que ustedes tienen en el Apocalipsis? Estamos hablando del libro del Apocalipsis, descrito y escrito 2 capítulos especiales con los cuales se identifica plenamente a la gran organización de Roma. Y nadie los quiere entender. Menos ver. Nostradamus lo muestra claramente. Roma es un dragón y el poder que ejerce sobre el águila es el control de las naciones, y lo ejerce precisamente porque los demonios que controlan al mundo son ellos. Y eso es lo que ustedes van a recibir cuando van a esta religión. Y muestra entonces al dragón patéticamente controlando el árbol de la vida. Esto significa las vidas de ustedes durante todo el tiempo.
muchas encarnaciones creyendo en Roma, mientras que el águila controla el mundo. Recuerden entonces los 5 símbolos que vieron allá en la imagen de Nabucodonosor. Aquí los tienen otra vez. Son serpientes, los 5 grandes poderes, los códigos del anillo y al mismo tiempo las 5 flores de lis. Son los grandes 5 poderes que contiene el águila, con la cual el dragón gobierna la iglesia y la iglesia gobierna con el dragón. Todo su elemento de información lo basó en la caída de las torres. Es a partir de la caída de las torres que el libro de Nostradamus toma vigencia. No podía entenderse el libro de Nostradamus si no hubiese una fuerza poderosa capaz de mover la opinión pública mundial. En el momento que caen las torres, la gente se pregunta, ¿lo predijo Nostradamus? Y en ese momento es que el libro perdido comienza a tener vida. Y precisamente tiene vida cuando Nostradamus lo presenta, para que nosotros entendamos. El dragón es el que maneja las llaves del Vaticano o de San Pedro. Pero a su vez, el dragón y el gobierno del Vaticano mata la verdad. Este es el gallo que cantó entonces en el momento de la referencia de Pedro, cuando Pedro negó a Jesús 3 veces. Pero al mismo tiempo el Vaticano decapita al Cordero Pascual. Es la creencia de ustedes, la creencia del mundo. Y con esa condición, callando a la voz de la conciencia de las personas y decapitando al Cordero Pascual, el Vaticano gobierna el mundo. Si ustedes ven bien, tiene la cruz arriba y la flor de lis abajo. La flor de lis no tiene otra traducción e implicación sino los iluminados o los Illuminatis. El gobierno masónico que controla el mundo. Y ustedes vieron entonces qué hizo este personaje. Determinó e identificó plenamente el capítulo 9 del Apocalipsis. Bendijo a Abadón, a Bus, y en el momento que bendijo a Bus, lo convirtió en Abadón, el gran demonio que está allí en el Apocalipsis, que es el que abre el pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo y subió humo como un gran horno. Esto significa guerra, dice el Apocalipsis. Nostradamus lo muestra aquí, en el momento que el poder del dragón controla el mundo. Pero hay algo más que los que tienen que aprender de profecías deben aprender. Miren muy bien el cinturón del Papa. Este es un símbolo rabínico con la cual los rabinos en la época de Moisés se colocaban el Urim Tumim para hablar con su Dios, ese que cayó allí a la montaña del Sinaí. Lo que está diciendo aquí es que este gobierno es oscuro y viene desde Israel, el que controla el mundo. El gobierno del dragón, el que acalla la voz y corta la cabeza del cordero, viene desde Israel. Allí está el símbolo del control. Como tal, todo esto son israelitas disfrazados de gobernantes mundiales. Y detrás de ellos está el programa del dragón. El último punto del plan de los Illuminati precisaba el estallido de golpes militares alrededor del mundo con el fin de tomar el poder y crear un gobierno global controlado por la hermandad. Para lograr esto, los Illuminati utilizarían el enorme arsenal nuclear acumulado por la Unión Soviética como herramienta de disuasión. Desde que Adam Weishaupt fundó su organización secreta en 1776, sus tentáculos se han extendido a muchos otros países del globo. Incluso en los Estados Unidos existen señales inequívocas.
La más obvia se encuentra en el reverso del billete de $1, en el cual puede observarse la pirámide con el ojo. La insignia de los Illuminati, puesta ahí en 1933 por orden del presidente Franklin Roosevelt. Debajo del símbolo, escritas en latín, aparecen las siguientes palabras: Novus Ordo Seclorum, cuya traducción es un nuevo orden mundial. Nostradamus desnuda la verdad infernal y la presenta debajo del sol como un símbolo que tiene que ver mucho con nosotros en América Latina. Pero presenta algo muy importante. Mientras que este no es el sol que ustedes conocen, porque allá en Europa lo interpretan como el sol brillante, extraordinario, magnífico, colocado en un momento tal, este no es así. Este equivale al sol de Miguel del Apocalipsis 12. O sea, este es el arcángel Miguel, que trae al tiempo y al final del tiempo un león para devolver entonces el espíritu a la humanidad. Al graficar Nostradamus, este león le coloca un sombrero cardenalicio. Este sombrero cardenalicio. Y está anunciando una crisis terrible para el Vaticano, que está anunciada en muchísimas formas, en los libros perdidos, en los libros apócrifos, en el mismo Apocalipsis, en los evangelios, la crisis de la muerte del Vaticano. El Apocalipsis 18 dice claramente que Roma es destruida y hundida para siempre jamás en las profundidades del océano. Pero ¿cuándo va a llegar esa crisis? En el momento que se presente el sombrero cardenalicio y desnude todo lo que está detrás. Este es el papado. Pero estos son los reinos del mundo, los gobernantes del mundo. Estos son muchas religiones que hay detrás de toda esta gran organización. Este es el papa. Puede ser cualquier papa de cualquier época, pero en la época la marca exactamente el símbolo, cuando el símbolo hace presencia. ¿Cuál es la presencia del símbolo? Yo creo que Nostradamus, de las 80 gráficos que hizo, le dedicó 50 de ellos al Vaticano, a la destrucción total del Vaticano. Porque es que detrás del Vaticano se esconde la gran bestia que controla el mundo. Hubieran perdido entonces el tiempo aquellos ángeles o visionarios o aquellos que escribieron el Apocalipsis hace 2000 años, cuando escriben y describen el Apocalipsis 17 y 18. Esta figura es el Vaticano. Tiene en su boca una espada negra, pero si ustedes la ven bien, las llaves del Vaticano están controladas, entre comillas, por la paloma de la paz. Esto tiene un diálogo. Y en la mano derecha tiene un ramo de palma, no de olivo. Pero sucede que la espada baja y su punta se clava sobre el cordero. Este es Juan, el regreso de Juan, que fue anunciado en el Apocalipsis. El Vaticano va a salir ya en este momento, ya a negar la existencia de Jesús bajo muchísimas formas. Y lo primero que va a hacer es perseguir a todo el conocimiento que tenga que ver con el regreso de Juan, el bautizo del Espíritu. Pero en ese momento el Papa que esté gobernando es un dragón. Y este gráfico se refiere al momento actual. Es de Ratzinger, que habla de paz, mientras que sus palabras son mentirosas e infames. Están matando la verdad y el regreso de Cristo en su segunda venida. En ese momento es que se presenta este personaje. Porque el sombrero y el código purpurado tienen los mismos colores. Y está diciendo entonces que se está marcando una fecha. Cuando se presente el personaje, comienza la caída de Roma. Veamos el personaje. El obispo Richardson de Inglaterra. Y escuchen lo que habla. No es lo que nos gobierna hoy. Esto no es un partido político, es algo brutal, abiertamente brutal, como fue la Rusia de Stalin. Todavía no es un estado policial,
que nos imponga a decir que 2 más 2 son 5. Por esto el Estado policial, ya todo el mundo lo sabe, está ciertamente acorralándonos, tanto aquí como en los Estados Unidos, desde luego. El Estado policial da un gran salto hacia adelante en el 11 de septiembre. Esto sí que está claro. Espero que ninguno de vosotros crea en el 11 de septiembre. Fuese nada parecido de lo que fue. Desde luego las torres se desplomaron, pero lo que es absolutamente cierto es que no fueron los aviones los que la demolieron, fueron demolidas profesionalmente, con una serie de cargas explosivas controladas, desde arriba hasta abajo. Si tienes alguna duda, búscalo en internet, el 911misterios.com. Menciono esto, tal vez se nota que cada 2 o 3, sigo mencionando entonces esto en los sermones, porque la verdad está en juego. Porque si las torres se desplomaron así, debido a 2 aviones, entonces el partido, entre comillas, está virtualmente en control. El partido controla la mente de la gente. El partido puede forzar la propaganda, mentiras en sus medios, y el pueblo traga las mentiras, será esclavizado. Nuestro Señor dijo: la verdad te hará libre. Es lo mismo que las mentiras te harán esclavo. Actualmente el mundo entero nos cuenta mentiras. Mentiras cortadas por el gobierno, por los medios políticos, universidades, profesores. Es lo peor, aquí por los cardenales, por las más altas autoridades de la Iglesia. Comenzó entonces el cisma del Vaticano. Comenzó el final del Vaticano. Ya se levantó el primer sombrero rojo. Pero esto no es una profecía de Nostradamus. Esto es una profecía que también está en otros grandes profetas europeos. Y Roma, dice el Apocalipsis, entonces vivirá grandes cambios, y dice también Nostradamus en varias cuartetas. Roma comienza su caída porque ustedes van a dejar de creer en mentiras. Ustedes vinieron aquí porque ustedes tienen un recorrido de inteligencia, de búsqueda. No vinieron a verme a mí. Vinieron a ver un documento. Vinieron a aprender. Yo creo que lo llamó el título de la conferencia. Entramos entonces a la iglesia de San Pedro en Roma. No fuimos exactamente como van todas las personas a Roma, a que el Papa nos dé la bendición, porque sabemos lo que hay allá. Hace mucho rato sabíamos. Aquí dentro, que es el escudo principal que está en el losado principal de la iglesia de San Pedro, están las 2 grandes serpientes del paraíso. Esto conforma. Pero aquí ustedes ven el águila imperial, y aquí ven al dragón, el Espíritu Santo del Vaticano, o de la iglesia de Roma. Cuando ellos hablan del Espíritu Santo, esto es lo que le meten a ustedes como Espíritu Santo. Escuchen al al obispo. Cuando él dice entonces que nos dicen mentiras, lo más grave es que los papas y los cardenales nos dicen mentiras, dice él en su discurso. Lo más grave es que las universidades, los profesionales, los medios de comunicación, los políticos, los gobiernos nos dicen mentiras y nosotros comemos las mentiras. Llegó el momento entonces, de acuerdo a Nostradamus, a que estas mentiras caen. Y aquí está el gráfico para identificarlas. Esta es una ánfora musulmán, de aquellas de los cuentos de Aladino y la lámpara maravillosa. De aquí salen los famosos espíritus que vuelan por allá en los cuentos musulmanes. Como tal, tiene 2 llaves, una dorada y la otra azul. Lo que está significando es que todo lo que hace es una gran magia que sale de la ánfora. De la ánfora no hay nada real, mentiras. Y el libro está escrito en blanco porque no tiene verdades. Nostradamus grafica este elemento con otros que tienen importancia. Está dentro de la profecía del Apocalipsis 13. Y habla entonces y sitúa esto para un momento crucial. Cuando comenzamos a descubrir las mentiras, vamos a escribir en el libro de la verdad lo que hay que escribir de verdad. El libro no se ha escrito porque no tiene que leerle. Como tal, en el momento que comencemos a descubrir esto que dice el Apocalipsis 13,
Y en el momento exacto que aparezca, yo les dije que aparecía un olivo, recuerden en el gráfico, el gran olivo, se comienza a cumplir la profecía entonces, no solamente el Apocalipsis 13, sino que entendemos esto que está aquí. Este personaje que está aquí soy yo, tal vez no me ven bien, porque la luz está muy clara, pero estoy mirando el dragón que está dentro del Vaticano, del Papa Gregorio XIII. Allí está el gran dragón, es un dragón. Aparte del dragón que tiene en los frescos y en los murales internos, hay un dragón de mármol con un mausoleo importantísimo del Papa Gregorio XIII. Allí le estoy tocando la cabeza al dragón. ¿Y qué es lo que dice? Después vi otra bestia. ¿Qué pasó? Esto sucedió el 18/4 del 2008, que salía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Este es Ratzinger. Pero aquí dentro de eso está el sionismo mundial que les mostré entonces en los otros gráficos anteriores. Pero hablaba como dragón. Habla con las profecías entre comillas y las palabras fantásticas del dragón. Habla como Vaticano. Habla como lo que Nostradamus está mostrando al mundo, lo que está aquí. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Y en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Qué pasó entonces? Ratzinger fue en esta fecha, 18/4 del 2008, estaba en Nueva York en ese momento, y cumplió esta profecía que venía siguiéndola hacía muchísimo tiempo. La profecía de Malaquía, el arzobispo irlandés, que habló entonces de que cuando venga gloria del olivae, gloria del olivo, el olivo final, entonces solamente quedaría un papa. Pero tendría que ver con la profecía 13:11 de Apocalipsis, que es esta. Ahora, ¿cómo se entiende que esa profecía está concatenada con este símbolo? Sencillo. Si nosotros hacemos un símbolo aquí, trazamos 2 triángulos, encontramos el símbolo de la nación de Israel. Y este es el billete de $1. Como tal, el propietario de este billete de $1 es la nación israelí, no los Estados Unidos. Estamos hablando entonces del sionismo oscuro. Aquí está el águila imperial que está aquí, en el billete de $1. Aquí está el código de barras y estrellas que equivale al Apocalipsis 12. Los arrojados de las estrellas arrojadas a la tierra, los ángeles arrojados a la tierra. Y aquí está el olivo. Este papa tiene el código de Malaquías de gloria del olivae. Pero quiero decirles que este símbolo en el billete de $1 no es una profecía, sino un plan infernal de control del mundo. Y lo que se lee entonces es que cuando Ratzinger bendice a Bush, un asesino con 30 millones de personas en el momento que llegó allá, asesinadas en el mundo, 48 países destruidos y a la destrucción de la economía de los Estados Unidos de 150 años, es bendecido por Roma. En ese momento encontramos entonces que Roma es una gran bestia y está ejecutándose en este símbolo y se está cumpliendo gloria del olivo. Queda un solo papa. Pero a su vez encontramos algo más. Se inicia la Tercera Guerra Mundial. Este es el símbolo de Armagedón. Lo que está en el billete de $1 no es una profecía, es un plan de gobierno desde 1776. El primer sumo pontífice que se rindió a los Illuminati fue Pablo VI, quien además asegura fue el primer papa que utilizó un símbolo siniestro, usado por los satanistas del siglo VI. Este era una cruz torcida o partida, en la que se exhibe la figura distorsionada de Cristo. Después vendría Juan Pablo II. Su compromiso de realizar el papel de líder religioso mundial es interpretado como un plan para instaurar el nuevo orden mundial. Es su primera Navidad como pontífice. En el mensaje transmitido por 111 televisiones de 68 países, Benedicto XVI ha pedido la construcción de un nuevo orden mundial fundado sobre relaciones éticas y económicas. Fondato su giusti rapporti etici ed economici. Esta lámina en particular representa el papado y varias naciones que atravesarían grandes cambios durante el siglo XX.
La rueda central está siendo guiada por una mano o una especie de manivela proveniente de la parte exterior, lo que por supuesto es exactamente lo que los alquimistas creen, que Dios o el ser divino manda todo el tiempo. Sobre ella se encuentra un reloj de arena que dice también que ya es hora. Pero el reloj de arena es además un símbolo alquimista para el fin del tiempo, para indicar cuando el tiempo se acaba. En esta, creo que el enfoque del significado está sobre esta figura que se encuentra en el fondo. La figura está agachada y la rueda de la vida parece ser una carga. La imagen contiene un misterioso anuncio, con asombroso detalle, del ataque a las Torres Gemelas. Hay una ciudad dentro de la rueda del tiempo, y no parece una ciudad medieval, parece una ciudad moderna. De hecho, se parece a Nueva York, y Nostradamus estaba obsesionado con Nueva York, la llama la nueva ciudad, e incluso pareciera que hay objetos volando hacia la ciudad. Este símbolo entonces es determinante para poder entender la profecía, el libro perdido de Nostradamus, y para poder darle enlace a las cuartetas. Pero no solamente eso, para poder allegarnos a las demás profecías que están dichas sobre el mundo. Nostradamus sigue entonces su rumbo profético en las imágenes y marca un tiempo especial, cuando todo esto tiene sentido para nosotros, en el momento que la paloma de la paz trae al primer olivo del Apocalipsis, y en el momento que la gran serpiente se extiende sobre el mundo, y en el momento que la espada también sale de la vaina para marcar justicia y para hacer guerra sobre el planeta Tierra, porque es una espada azul, no roja. Esta espada viene a hacer guerra contra todo lo que sea infernal. Tiene que ver con la justicia eterna, con el poder omnipotente del Creador de los universos. Y en ese momento se marca el símbolo de la persecución que va a haber sobre las naciones. Esta es la Inquisición, preparada ya desde hace muchísimo tiempo por el propio Ratzinger, cuando era cardenal, y cuando creó en Brasil una organización satánica e infernal que se llama los Caballeros de la Virgen. Los mismos templarios de las épocas pasadas. Están repartidos en sus casas inclusive. Y son personas entre comillas honestas que las llamaron a servir a Dios y a la Virgen. Pero aquí está el símbolo infernal y ahora lo van a ver más todavía. Este símbolo de la cruz significa la persecución y ahora les voy a mostrar cómo va a suceder. ¿Y cuándo sucederá? Recuerden entonces los 5 poderes allá. Aquí los volvemos a tener. Este es el símbolo del sol de los 5 poderes mundiales. Ya los conocemos. Fondo Monetario Internacional, el poder de las religiones, el poder de la política, el poder de la guerra y el poder de los medios de comunicación alumbran al sol. Y esto no es un olivo, esto es un símbolo de la palma, aquella con que Jesús entró a Jerusalén. Como tal, entonces el Vaticano toma gobierno. Pero miren muy bien para quién gobierna. Para los reyes de la tierra, el pavo real que está aquí en la torre arriba, en la caída de las torres. Gobierna para los iluminados, gobierna para los reyes de la tierra. Y en ese momento el Papa toma el poder angélico sobre los hombres, porque ellos son los que tienen todo el poder sobre el mundo. Hablemos entonces que gobierna para la banca internacional. Hablamos entonces que gobierna para el nuevo orden mundial. Gobierna para los poderosos y no hay gobierno para los pobres. Pero también en ese momento, cuando la espada de justicia aparece, el Vaticano tiene los días contados. Se está muriendo el árbol de la vida de ellos. Este es un árbol en Roma, un árbol de pino en el tiempo de invierno, cuando todo se seca, cuando todo acaba. Lo que estamos diciendo aquí es que el Vaticano se está muriendo. Le queda solamente un papa. Y este papa va a conocerse cuando llegue la primera flor del Apocalipsis.
uno de los testigos del Apocalipsis. Nostradamus graficó conocimientos que tienen que ver con el Apocalipsis, con los 22 libros transcritos en la isla de Patmos, 70 años después de la resurrección de Jesús. No de la muerte, la resurrección. Lo que se transmite a Juan está graficado. Este es el capítulo 10 del Apocalipsis, el capítulo 11 del Apocalipsis. Y tiene que ver exactamente con la llegada de los dos testigos o leones del Apocalipsis. Son profecías dichas hace muchísimo tiempo desde otras versiones. El monje cistercense di Fior. Roma, ciudad privada de toda disciplina cristiana, es el origen de todas las abominables obras del templo. Aquí no están hablando del templo de Roma, sino de Salomón. Como tal, aquí está claramente que el Papa está gobernando para el templo de Salomón, que son los que controlan al mundo. Estos se llaman los iluminados o los Illuminati. En este caso hablemos entonces de la masonería universal. Para ellos gobierna. A ella afectará en primer lugar el juicio de Dios. Esta es la espada, el juicio de Dios. En el momento que aparezca el primer testigo, que es blanco, y que la serpiente camine sobre el mundo, la espada, el juicio de Dios, se desata sobre la tierra. Hay quienes creen que tan solo las 7 imágenes restantes del manuscrito muestran la causa para la supresión del libro, que éstas se extienden en cuanto al misterioso texto de un hombre y que expresan con alarmante precisión cuándo y cómo podría hacerse realidad la peor pesadilla de la humanidad. El libro perdido de Nostradamus anuncia la destrucción de Roma. Tal vez ustedes tienen una historia que les contó Roma. Yo me haría una pregunta. Indudablemente yo tengo mi respuesta. Pero tal vez ustedes hasta ahorita, hasta este momento, se han dado cuenta que Nostradamus le dedicó totalmente el libro hasta este momento a Roma, al Vaticano. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué hay en el Vaticano que a él le importó tanto precisamente señalarlo? Cuando hablábamos allá entonces con la directora de la Biblioteca Nacional en Roma, nos decía que si publicábamos algo de esto, debíamos de pedirle permiso a ellos. ¿Qué dicen ustedes? Y en cualquier momento, cuando haya terminado de hacer la investigación completa sobre este documento, se los voy a remitir, explicado cada gráfico. Y les voy a decir, si quieren publicar mi libro, tienen que pedirme permiso. Y entonces quedamos a la par. Porque llegó el momento que este libro, que Nostradamus señala enfáticamente en el 70, tal vez 80%, o tal vez 90%, no sé hasta dónde, porque los gráficos tienen muchas implicaciones más. El libro debe quedar libre para pertenencia de la humanidad. Además, la ley intelectual mundial dice claramente que un documento publicado por un escritor, por un autor X, después de 50 años, es libre y de la humanidad. Se lo digo porque he escrito varios libros y conozco esa ley internacional. Lo que les contaron a ustedes sobre el Vaticano es que fue fundada en Roma y fue fundada sobre la cabeza de San Pedro. Pedro, aquel señor discípulo de Jesús, que precisamente Roma lo mata, lo asesina. Y ese es lo que ustedes saben. Pero aquí dice otra cosa: Roma es fundada por una organización extraterrestre, la organización de Sirio, la que tiene los 9 soles, este Sirio. Y se conoce en astrología y astronomía como el Can, el perro. Y tiene 3 etapas de fundación. La primera, el perro negro, de los purpurados. Fueron arrojados a la tierra, dice el Apocalipsis 2. Estos son los ángeles caídos a la tierra, los purpurados. Dice Apocalipsis 17. Aquí lo van a ver.
que está vestido de púrpura y escarlata. Estos son los purpurados. Tiene una primera etapa cuando ellos hacen inclusive aquello que se llamó las grandes cruzadas. Tiene una segunda etapa. Aquí están las grandes cruzadas. Esto que tiene en la mano es una barbera de afeitar. Le cortaron la cabeza a todo mundo si no creía en el Vaticano. Los cruzados. Y tiene un perro blanco, ya es mejor, es más santa. Y tiene por final otro perro, que es el final del tiempo, cuando ella sale a predicar una verdad que no existe. Y es en el momento que Roma muere. Pero ¿por qué sería que Nostradamus le dio tanta importancia al Vaticano? Tal vez en este momento ustedes tengan la respuesta. Yo les voy a adelantar una de tantas. Es porque estos purpurados que se